Hoy vamos a trabajar todo lo que es simulacros y vamos a trabajar cómo nosotros priorizamos nuestros riesgos precisamente para lograr esa gestión oportuna de nuestros riesgos en las organizaciones. Darle la bienvenida a todos, realmente es súper chévere, tenemos gran cobertura hoy de personas participantes en la capacitación, entonces qué bueno. Me presento nuevamente con muchos, tal vez ya me he visto, con otras personas no. Entonces, Karen Arias, auditor del capítulo Hola, BAS Café. Actualmente también participo en auditorías con los capítulos BAS Dominicana y BAC Santa Marta, que son los otros sí, capítulos a los cuales de pertenezco. Bath. ¿Qué otra cosa contarles? Vengo del sector seguridad, llevo 15 años en esta labor de asesoría, de auditoría. Y nada, pues desde esta experiencia y también desde todos los sectores económicos que he participado, pues realmente también traerles un poco esa experiencia, esa casuística, que es lo que nos ha permitido trabajar en riesgos, lo que nos ha permitido realmente vivir esa materialización y entender que estos riesgos sí ocurren, que realmente al interior de las empresas se materializan, pasan y que es importante que los monitoreemos. Voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Listo. Entonces, como les decía, la bienvenida a nuestra capacitación de planeación y ejecución de simulacros, basados pues también en nuestros nuevos requisitos que tenemos desde la versión 6. Entonces, cómo nosotros garantizamos que vamos a hacer esta transición, que vamos a hacer esa gestión de riesgos realmente y que vamos a garantizar eh, que nosotros los impactemos para llegar a ese riesgo residual realmente con una gestión oportuna y que esa gestión sea real a la organización, a la naturaleza de sus riesgos. Adicionalmente, sea real a nuestro sistema de gestión de seguridad y control en la cadena de suministro. A veces encontramos matrices de riesgos donde empezamos a ver que tenemos, no sé, 10 riesgos enfocados solamente en la cadena de suministro, pero la invitación es que seamos un poco más críticas con estas matrices, que realmente identifiquemos los riesgos basados en esa naturaleza, en esa actividades, en ese rol que tenemos y adicionalmente pues a cada uno de nuestros procesos y que estos simulacros los llevemos a todos los procesos. Qué bueno que la norma en su versión 6 y en el estándar nos ha invitado también a hacer simulacros desde el estándar 601 en su numeral 6, donde tenemos todos los aspectos de seguridad de información y cómo yo garantizo que realmente pongo a prueba todos los controles que he fijado. Entonces, súper importante que nosotros analicemos desde norma y desde estándar y desde los procesos cómo garantizamos esa identificación y esa gestión de riesgos. ¿Qué vamos a tener dentro de nuestra agenda de hoy? Vamos a trabajar contextualización, un poco de definiciones, vamos a hablar desde esos elementos desde norma y estándar, vamos a trabajar en riesgos, ver los requisitos desde gestión de riesgos en versión 6, y luego pasamos a esa planeación y ejecución de simulacros, donde vamos a tener pues un evento que es importante ver este video, concientizarnos un poco también de esas connotaciones y todas esas adiciones de riesgos que nos puede traer la ejecución de estos simulacros. Y vamos por último a esa fase de mejora y vamos a conclusiones, preguntas, igual. Si tienen alguna pregunta durante toda la capacitación, la invitación es levantemos la mano, participemos. Estas capacitaciones son para el sector, realmente el capítulo siempre ha tenido esta apertura con ustedes. La invitación es aprovechemos estos espacios, pregunten, participen. Bienvenidas también todos esos eventos que ustedes han tenido en las empresas, esa casuística o esas buenas experiencias que también nos quieran contar. ¿Qué beneficios nos trae a nosotros la gestión de riesgos si empezamos a hablar desde esa transformación organizacional? Y cuando empezamos a romper estos paradigmas y este cambio de paradigmas, es cómo nosotros nos quitamos un poco también el tabú de hablar de riesgos, hablar desde la contaminación, hablar desde el narcotráfico, hablar de estos grupos ilegales armados, todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Realmente hemos visto una secuencia de materialización de riesgos, tenemos una fluctuación en este momento también de las tasas, tenemos hasta el evento que tuvimos ayer por el desplome de este puente que está afectando al sector café en una cierta región de nuestro país, subiendo en este momento fletes, subiendo un montón de cosas, y si empezamos a evaluar el contexto de lo ocurrido en estos últimos días, vemos cómo nos está afectando el sector, vemos cómo realmente pues también tenemos que romper esos paradigmas de quedarnos solamente como en esa identificación mínima de riesgos, sino ir un poco más allá.
¿Y cómo garantizo que realmente mi organización está preparada? ¿Cómo empodero a mis líderes de procesos? Y aquí en el siguiente beneficio es cómo yo realmente, al involucrar a mis responsables de procesos, genero ese empoderamiento y realmente empiezo a trabajar bajo un trabajo de toma de conciencia. Y es cuando yo aquí les digo, en el corazón de la norma, y desde el espíritu de la norma, donde vemos reflejados nosotros que efectivamente nuestros controles funcionan. Cuando yo desde la toma de conciencia que no necesito tener un policía encima para hacer una inspección de un vehículo, para hacerlo realmente por convicción de esa gestión de riesgos, porque entiendo que es mi responsabilidad, porque entiendo que realmente está sumando valor a una prevención y que tengo un sistema de gestión preventivo y realmente implementado. Entonces, por eso es tan importante que nuestros líderes de procesos, y no solamente los líderes, siempre he utilizado una frase de las bases llenas. ¿Quiénes son las bases llenas? Todos los que están abajo de toda mi pirámide, y es ese personal operativo que a veces vemos que desarrolla muchas funciones, que lo vemos allá como la parte operativa, pero que realmente cumple un nivel muy importante en mi organización, y es como garantizo que ellos sientan también ese nivel de empoderamiento, que trabajen bajo esa conciencia y que realmente nuestro sistema de gestión se viva como una cultura organizacional. No hablamos desde esa sinergia organizacional, pues supremamente importante lo que hablaba hace un segundo, esas bases llenas, que las personas operativas, que los mandos medios se sientan involucrados y sean parte, que vivan el sistema de gestión, que realmente garanticemos que esa gestión de riesgos es de toda la organización y no solamente, como en algún momento me decían, una empresa de cargos críticos. No solamente los cargos críticos representan riesgos, toda la organización debería vivir y respirar en esa gestión de riesgos que realmente me va a permitir mitigar y ser una organización preventiva. Un sistema de gestión maduro y que me va a garantizar pues que efectivamente voy a tener esa continuidad en el tiempo. ¿Qué me permite a mí cuando empezamos a trabajar bajo esa gestión de riesgos? Asegurar la competitividad, lo que hablamos hace un segundo. ¿Cómo garantizo esa continuidad en el tiempo? Que mis procesos sean seguros, que se garantice esa cadena de suministro y que realmente si yo tengo una contaminación, pues garantice que efectivamente mis controles están y no que vayamos a solicitar en mi organización, ocurrió hoy la contaminación en tránsito, tenemos casos ahorita en el sector donde ha ocurrido, y que realmente mi organización tenga la suficiencia, tenga la capacidad de demostrar que efectivamente mis controles funcionaron, que mis controles fueron efectivos y que realmente cuando yo voy a una autoridad, pues logré demostrar que mi organización no fue, que tuve todos mis controles de ruta. Entonces, esto es supremamente importante. ¿Qué me permite hacer un sistema de gestión preventivo? Me facilita anticiparme. ¿Qué es anticiparme? Cuando yo tengo desde ese nivel de probabilidad de que ocurra un evento, entonces empiezo a decir, ok, mis riesgos hoy son bajos, son medios, son altos, pero cuando entre más bajos son, uno dice, ok, yo estoy prediciendo. Entonces me permite predecir y me permite anticipar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a decir, ok, mi matriz de riesgos es que eso es poco probable que ocurra? Ok, esos son mis riesgos bajos, pero yo debo contemplarlos. A veces encontramos en las matrices como esos riesgos obvios, pero no encontramos como esas probabilidades remotas de que ocurra el evento. Entonces no me permite predecir. Entonces cuando yo me pregunto ¿qué pasaría si? Y empiezo en cada una de las etapas del proceso, en cada una de las etapas de la norma, en cada uno de los procesos y el cumplimiento de esos procedimientos, pues me va a permitir que yo decida qué voy a hacer con ese riesgo, así sea bajo, pero lo tengo contemplado. Y adicionalmente, pues, cómo me permite responder al mercado en este momento también. Entonces, cuando empezamos a hablar de esos mercados exigentes y esos clientes exigentes, pues empezamos a ver el nivel de delitos que se están en este momento generando en el mundo, la forma en que están intentando sacar la droga de nuestro país y que realmente pues están buscando todos los mecanismos, sean buzos, sean en tulas, sea la apertura de los contenedores, o sea, cuánto cuesta la droga en este momento en tránsito en el país de destino, para que inviertan tantos recursos, pues estos grupos ilegales, para poder contaminar las cargas, poder llegar a nuestros colaboradores y generar este tipo de contaminaciones. Entonces, también es como nosotros giramos cuando nosotros decimos a veces que no hacemos la inspección, no invertimos en una cámara. La delincuencia sí está invirtiendo en muchísimo dinero
para poder contaminar así sea un granito de café y poder efectivamente pasar la droga. En las otras capacitaciones hemos visto granos tostados de café contaminados en su interior, donde decimos, wow, ellos invierten en tecnología, en tiempo para poder hacer este tipo de contaminaciones y lograr pasar este tipo de cargas. Entonces, aquí la invitación es como nosotros a veces omitimos unos 20, 15 minutos de inspección, pero la delincuencia, si no omite 6 meses de contaminación y análisis de un mercado, tal vez de una persona, de una empresa, para poder generar este tipo de contaminaciones. Vamos a entrar en definiciones y cuando hablo de las definiciones, empezamos a hablar de que hemos hablado mucho de la gestión de riesgos. ¿Y qué es esa gestión de riesgos? ¿Cómo me permite a mí como organización hablar desde ese alcance? Y ojo, ¿cuál es el alcance de mis operaciones? A veces somos muy positivos al hablar de nuestra cadena de suministro, empezamos a encontrar muchas derivadas. Y en esas derivadas encontramos que desde el momento en que nace la plantica, y siempre les he invitado a hacer un poquitico desde el contexto de analizar desde nuestra continuidad del negocio, si nuestras próximas generaciones van a sembrar café, van a mantener esos cultivos de café y realmente va a garantizar la continuidad de un sector. Eso es lo primero que vamos a empezar a analizar, dónde viene nuestra materia prima. Y cómo es ese análisis de contexto, de esos criterios de gestión de riesgo, yo qué determino, cómo voy a valorar el riesgo. Pero ahora bien, también cómo lo voy a identificar. Entonces, ¿qué me está diciendo la norma basada en este ciclo, que es el que nos da la ISO 31000 en su versión 2018? Me dice, ok, defina desde los criterios ese contexto para que yo pueda identificar y analizar el riesgo y determinar esas acciones de tratamiento que voy a utilizar para poder mitigarlo. Poder eliminarlo, poderlo transferir, porque también tenemos las pólizas de transferencia de riesgos, y así sucesivamente. ¿Cómo hago este registro? Comunico y también completo mi ciclo de mejora continua basado en el ciclo PHBA. Entonces, también como yo reviso, monitoreo el riesgo para lograr pues esa continuidad de mi matriz, de mi gestión de riesgos y que realmente sea en un enfoque de mejora continua. No hablo desde ese riesgo. ¿Qué es ese riesgo como tal? Entonces ya empezamos a hablar de que tenemos esa probabilidad de que ocurra un evento. Ok, ¿qué tan probable es de que ocurra como tal la materialización del mismo? Y aquí viene algo importante y dos conceptos, desde la vulnerabilidad y desde la amenaza. Cuando yo hablo desde la vulnerabilidad, empiezo a hablar de que tengo al interior de mi organización ciertas debilidades que pueden ser detectados por ese modus operandi de la delincuencia y que se pueden materializar al interior de la empresa. Ojo, pero también tengo otro elemento que es la exposición a una amenaza. ¿Y qué es la amenaza? Es ese factor externo que está viendo cómo al interior de mi organización soy débil, tengo una vulnerabilidad y que esa amenaza, que es ese grupo delincuencial, ese grupo ilegal, ese grupo de narcotráfico, está viendo cómo permea mi organización basado en esa debilidad para poder materializar el riesgo. Entonces, ¿dónde se puede dar esa materialización de riesgo? Cualquier eslabón de mi cadena de suministro. Tenemos en café demasiados eslabones. Tenemos desde el momento en que tengo el café pergamino, el transporte desde las cooperativas a las trilladoras y qué es lo que está pasando también. Cómo los grupos ilegales intentan en nuestras cargas nacionales transportar que la droga de alguna forma tiene que llegar al puerto. Los químicos para el procesamiento de la droga tienen que llegar a los sitios donde hace la producción de la cocaína. Adicionalmente, esos grupos necesitan armas, necesitan municiones y al país está entrando drogas sintéticas. Entonces, sumado a ello, el dinero también proveniente de todos estos elementos de origen ilícito. Entonces, son demasiados elementos de transporte y nuestra cadena de suministro tiene demasiados transportes. Entonces, somos susceptibles a ese tipo de contaminaciones, sea en importación, sea en exportación, sea en transporte nacional, claro que sí. Entonces, la invitación es cómo yo evalúo mi riesgo basada en esa cadena de suministro y basada en esa cadena de suministro desde el momento en que yo tengo la producción y empieza cada uno de los eslabones de transporte, sumado a ello, de producción y transformación, sea el café excelso, sea café industrializado, sea en un nivel de tostión. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos esa protección? Riesgo de ISO 31000 está también visto de cómo puede generar un efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, esa incertidumbre, el no saber
si los voy a lograr, si no lo voy a lograr, si se pueden materializar, en fin, y cómo yo logro ser preventivo para que yo logre el cumplimiento de mis objetivos como organización. Entonces, si yo contemplo desde mis objetivos de organización, cómo voy a lograrlos, cómo voy a cumplirlos y cómo establezco esos planes de acción basados en esa gestión de riesgo y en esa probabilidad de que ocurra, pues también cómo logro ser preventivo para que se lleve el cumplimiento de mis objetivos. Y ahora bien, simulacro, que es como el tema principal de la capacitación, pero si no abarcamos riesgos, difícilmente vamos a llegar al simulacro. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos desde esa situación imitada? ¿Cómo contaminamos? ¿Cómo llevamos una suplantación? ¿Cómo logramos una infiltración al interior de nuestras empresas dependiendo pues nuestras matrices de riesgo y esos riesgos que identifique que son prioritarios y que tal vez se puedan materializar? Entonces, ¿cómo yo simulo ese riesgo? ¿Cómo lo imito como si fuera una situación real? ¿Y qué voy a medir? Pues esa eficacia de esas medidas de seguridad que tengo implementadas. Entonces, en mi matriz de riesgos, yo siempre digo, ok, tengo un riesgo de suplantación por control de acceso de visitantes. Entonces, ¿yo cómo logro validar que esa persona que está ingresando sí es la persona? Ok, solicito un documento con una identificación positiva, es decir, con un registro fotográfico, que yo logre determinar que esa es la persona. Establezco el nivel de registros, hago una captura fotográfica, logro identificar que efectivamente sí es la persona. Ok, pero sí, muchas veces pasamos también con los carnets de nuestros colaboradores, ponemos el dedo encima de la fotico y aún así logramos pasar todos los controles de seguridad. Entonces, ¿hasta qué punto mi riesgo residual es bajo? Por ejemplo, el control de accesos, si mis controles de riesgo inherente realmente no funcionan. Si no funcionan, entonces deberían ser altos. Entonces, como yo a veces soy tan positivo y el riesgo residual baja un montón mi nivel de riesgo, pensando en que mis controles sí funcionan, pero cuando vamos a ver nuestros simulacros, pues realmente no están funcionando. Entonces, es supremamente importante analizar los simulacros desde esos controles que tenemos en riesgo inherente para determinar si hay eficacia y baja en mi riesgo residual. Entonces, aquí la primera invitación es ¿a qué le estamos haciendo nosotros simulacro? Hemos hablado desde la cadena de suministro y siempre hablamos desde ese rol en la cadena de suministro. ¿Y qué es esa cadena de suministro? Pues estamos hablando de que desde la consecución de materias primas, ese suministro, o sea, de nuestro caficultor, cómo va todo nuestro proceso productivo de transporte hasta que llega ese usuario o ese cliente final que tenemos en nuestra cadena de suministro. Cada uno de esos actores o eslabones que tenemos desde el transporte, esos terceros vinculados, esa operación portuaria, si también tenemos operaciones aéreas. Entonces, ¿cómo garantizamos? Muchos también, los que tienen productos industrializados, pues hacen la importación de esos suministros o en muchas materias primas, entonces también ingresa en nuestra cadena de suministro estas actividades de importación. Entonces, creo que solamente he escuchado en el sector que hay una que importa café también. Entonces, ¿eso hace parte de nuestra cadena de suministro? Claro que sí. Entonces, ¿cómo garantizamos que nuestra cadena de suministro está identificada de una forma completa? A veces nosotros mismos nos hacemos como que no, eso no nos aplica, pero cuando vamos a diseñar nuestras cadenas de suministro decimos, wow, tiene muchas eslabones, tiene demasiadas probabilidades de transporte y de la forma en que sale o llega a nuestro país, cambiando eso la connotación de riesgo totalmente, porque no es lo mismo cuando hablamos desde el riesgo por una operación marítima a una operación aérea, o cuando tenemos transporte terrestre con cruces fronterizos. Entonces, son tres tipos de operación de comercio exterior con una connotación de riesgo súper diferente. ¿Por dónde se rompe la cadena de suministro? Por el eslabón más débil. Y cuando hablamos desde ese eslabón más débil, empezamos a hablar de que muchos eslabones de transporte, muchos terceros, agentes de aduana que tienen información. ¿Y qué es lo que lo hace débil? Esa vulnerabilidad o esa debilidad que hemos hablado y que cómo nos puede impactar y cómo nos puede materializar el riesgo. Y ahí donde se rompe es donde nos contaminan la carga, es donde se dan los hechos de materialización de riesgo y que lo más crítico es esto. También puede ser otro tema bien importante, es que los recursos provenientes de las operaciones pues vengan de lavado de activos, por una mala depuración de clientes, de proveedores y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a ver
que en cada proceso, dependiendo de su naturaleza, pues también se puede romper ese eslabón. Que nosotros en compras resultemos utilizando productos de contrabando, es una probabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que efectivamente nuestros eslabones, tanto al interior de empresa, esa sinergia de procesos, sea muy fuerte, como la de la cadena de suministro? Vamos a ver este video de conceptualización de gestión de riesgos. 10 conceptos sobre la gestión del ¿Alguien riesgo. me confirma? 10 Bien, sí, conceptos sobre la gestión del riesgo. Sí, se escuchaba perfecto. Perfecto, gracias. Entonces lo que veíamos hace un segundo es esas formas de tratamiento. Entonces veíamos cómo podemos compartir el riesgo, cómo lo podemos eliminar, cómo podemos evitar o reducir precisamente esos impactos desde su impacto como desde su probabilidad. Entonces, cómo nosotros desde la metodología de tratamiento de riesgo, pues sugerencia y lo que nos adoptó versión 6 fue cómo lo unimos con los criterios de la ISO 31000, donde nos va a permitir a nosotros pues tener varias probabilidades de tratamiento y cómo podemos llevarlas en nuestras matrices de riesgos y garantizar esa gestión adecuada de los riesgos. Cuando hablamos desde esa transferencia, pues es como también nosotros a veces tercerizamos muchas de nuestras operaciones, la tenemos a través de proveedores de terceros vinculados y que trabajan en nombre nuestro. Que ahí la invitación es, obviamente nosotros cedemos nuestros sellos, nuestros empaques, nuestra marca, nuestra operación, pero ¿cuáles son esos controles de transferencia? Entonces en esos controles empezamos a hablar de esos acuerdos de seguridad, controles asociados de negocio. Entonces, ¿cómo buscamos, de acuerdo al nivel de riesgo? Porque no siempre el compartir el riesgo va a ser la transferencia a través de una póliza, también puede ser a través de estas operaciones subcontratadas. Entonces, ojo acá cómo validamos ese cumplimiento, tanto esos acuerdos de seguridad, verificación de tratamiento de datos y así sucesivamente. Ya desde la norma y desde estructura de norma que empezamos a validar dónde estamos ubicados frente a esa gestión de riesgos y empezamos a hablar que estamos en el capítulo 6, gestión de riesgos, donde vamos a ubicar toda la identificación y todo este ciclo que veíamos hace un segundo desde la ISO 31000, desde el análisis del contexto hasta todo el tratamiento de generación de mejora del riesgo. Entonces vamos a ir a numerar al capítulo 6, cómo vamos a desarrollarlo para poder llegar a los simulacros.
Entonces volvemos a ver desde planificación la norma tal cual. En su versión 6 nos planteó los criterios desde la ISO 31000 y vamos a empezar a desarrollarlos uno a uno. Entonces, ¿qué nos dice la norma en su numeral 6.1? Ok, primero, establecer un procedimiento documentado. Este procedimiento documentado ya venía desde versión 5 y es como yo aseguro que basado en mi rol, en mi enfoque de procesos y en mi rol de la cadena de suministro, esa gestión de riesgos. Y adicionalmente, ¿cómo voy a asegurar el cumplimiento de los siguientes elementos? ¿Y cuáles son esos elementos? Todos los descritos anteriormente en el diagrama. Entonces, vamos a ver uno a uno. Entonces, ¿cómo establezco esos criterios de identificación de riesgo? Que antes la norma no me decía cómo establecer esos criterios, era algo inmerso que nosotros desarrollábamos, pero ahora me está diciendo, ok, define esos criterios de riesgo que vamos a tener, ya sea basado en probabilidad, en consecuencia, en frecuencia, por tipo de riesgo, entonces cuantitativo, cuantitativo, cuál va a ser esa metodología. Tenemos la 31010 donde nos determina muchas metodologías, pero básicamente siempre trabajamos ese mix de metodologías cualitativas y cuantitativas para poder hacer la identificación de esos riesgos, poder hacer su valoración y poder determinar un nivel de criticidad. Cuando vamos ya, cómo nosotros desde el numeral 2 identificamos esos riesgos o esas fuentes de riesgo. Siempre les hago la invitación y me encanta utilizar el qué pasaría si, o ese what if, donde decimos, ok, si yo tengo mi proceso y empiezo cada uno de los eslabones, caso de talento humano, una misión de una verificación de referencias, de una visita domiciliaria, de una prueba de drogas o en los controles que tengo por administración de personal, cuando ya empiezo a verificar si no actualizo los datos, si no aplico las pruebas de drogas cada 2 años, pero si me sale positivo, ¿qué pasaría si en la visita domiciliaria tengo una variación económica? ¿Qué pasaría si dentro de mis procesos de ya de verificación del código de ética encuentro conductas de corrupción y soborno? Entonces, todo ese qué pasaría es importante evaluarlo porque finalmente siempre les digo, cuando a mí se me materializa una contaminación de la carga, empiezo a devolverme en cada una de la casuística y empiezo no solamente a quedarme en esa acción inmediata, que fue lo que ocurrió ese día, sino a los procesos, a esa falta de control, empiezo a identificar que viene el vacío desde mis formatos, desde mis procedimientos, desde el proceso de selección, desde el perfil de cargo. Entonces, si yo no identifico todo eso es un riesgo base para la materialización de un riesgo de contaminación, puede ser hasta las mismas competencias de una persona para aprender a inspeccionar un vehículo de carga. Si es una persona que entre su contexto y entre sus competencias sociales o habilidades sociales, es una persona que no le gusta seguir reglas, no le gusta seguir procedimientos, es una persona que muy probablemente va a omitir los controles y es una persona que se va a ver muy probablemente involucrada en un proceso de estos. ¿Y desde dónde veníamos? Desde el perfil de cargo, desde la competencia y la habilidad de la persona cuando apliqué la prueba psicológica, y era lo más obvio que podría pasar porque es una persona que no sigue reglas. Entonces, cuando yo me voy hacia atrás en esa cadena y empiezo a hacer ese análisis de falta de control, pues, ¿qué identifico? Pues que realmente por esos 10, 12 factores, 5 factores, fue que se materializó el riesgo de contaminación de carga. Entonces, no esperemos a que ocurra el evento para analizar de esta forma el análisis, pues generar el análisis de causas y llegar hasta ese punto de decir, ok, todo está mal desde el perfil de cargo, desde la selección de la persona, sino que nosotros de una manera muy preventiva lo controlemos desde un inicio y desde esa identificación para poder formular nuestros perfiles de cargo y nuestros procedimientos. Ahora bien, nos dice también esas partes interesadas, porque es tan importante mapear y la norma no me dice mapear las cadenas de suministro tal cual nos lo dice tal vez OEA u otras normas, sino porque nosotros deberíamos hacerlo, porque esto me permite identificar el rol en la cadena, cuántos actores interactúan y adicionalmente cuáles son esas partes interesadas que me impactan mi cadena de suministro. Adicionalmente, pues el alcance que tengamos. Entonces, dependiendo del alcance también de mi sistema de gestión, de mis operaciones geográficamente, del tipo de producto que manejemos. Y adicionalmente, pues todo lo establecido en la gerencia en la política del sistema de gestión. Venimos de la capacitación de políticas
y de objetivos, y vemos cómo la política pues es ese pilar fundamental que viene unido desde ¿qué? Desde esa planeación estratégica y que me va a permitir y me va a garantizar que mi sistema de gestión sea una intención gerencial y no se va a quedar en la mitad del camino o no va a garantizar esa madurez del sistema en años. Cuando vamos con el análisis de riesgos y empezamos nosotros ya a verificar, y siempre digo, eso es como el inspector, empezamos a analizar y empezamos a buscar y a veces pasamos por un poco terroristas frente al riesgo, pero entre más terroristas pensemos como el delincuente y siempre les hago esa invitación. Cuando hagan el recorrido de seguridad, piensen como el ladrón. Piensen como esa persona que se va a infiltrar en mi organización. Piensen como esa persona que quiere infiltrarme en la organización y que quiere extraer información. Entonces, ¿cómo nosotros lograríamos identificar los riesgos desde infraestructura, desde personas, desde los mismos procesos, si pensáramos como ellos y no desde ese lado positivo como organización donde decimos aquí nada pasa, aquí nada ocurre y aquí como que no, todo está muy tranquilo, tenemos que controlar los riesgos, eso no pasa, eso no pasaría y siempre somos muy positivos. Por eso cuando hacemos las entrevistas en auditoría de certificación vemos como ese positivismo de todos diciendo como no, aquí no ocurre, eso es remoto, poco probable. Una pandemia también era poco probable y remota, y el día que se materializó, ok, casi nos acaba el mundo, casi nos acaban las empresas, y cuánto nos vimos para poder lograr esa continuidad del negocio. No, ya hago ese análisis de riesgos y lo que les digo, ya pensando nosotros como si estuviésemos en el detrás de, fuéramos esa amenaza para la organización y también nos cuesta ser muy autocríticos. Y cuando digo autocríticos es que vemos la organización desde ese lado bonito, desde ese lado del control, pero también veámoslo desde la crítica, desde donde tenemos esas debilidades y donde esa amenaza puede realmente permearme y llegar. Entonces, ojo con este tema porque a veces no lo vemos desde esa óptica. Entonces, eso es parte de las invitaciones que les hago para revisar la matriz. El análisis de riesgos. Ok, cuando yo empiezo a analizar el riesgo, ¿qué me va a determinar? ¿Cuáles son esos niveles de prioridad que voy a tener? Pero ¿dónde vienen esos niveles de prioridad? De los criterios de riesgo. Ahora bien, ahora me dice, ya tú fijaste los criterios, ahora realiza esa operación matemática, esa probabilidad por esa consecuencia. ¿Y por qué puse el concepto de ISO 31000 sobre riesgos? Porque me dice el impacto de los riesgos sobre sus objetivos. La misma norma me está hablando de que riesgos es esa probabilidad de que ocurra el evento, pasar una amenaza, pero en su desarrollo me está diciendo, ojo, también me puede impactar sus objetivos. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? La prevención de contaminación, de que seamos permeados por esas entidades delictivas, que no sea esa materialización como tal del riesgo. Entonces, cuando yo empiezo a hablar desde esa probabilidad, esa consecuencia, ese impacto que me puede generar, y acá les hago una invitación, yo puedo ser muy eficaz, yo puedo decir, ok, inspeccioné 10 de 10 contenedores, perfecto. ¿Tengo los recursos? Sí. Tengo el martillo, tengo las linternas, tengo el espejo, tengo las cámaras, tengo mi personal entrenado, entonces fui eficiente, sí, porque tengo los recursos. Pero cuando voy a ver ese nivel de efectividad, encuentro que me contaminaron la carga porque realmente mi personal se dedicaba a tomar fotos y luego diligenciaban el formato. ¿Tuvo un impacto positivo? Nada, pero yo fui eficaz, claro, llegó el auditor, le mostré las fotos, les mostré el formato, le dije que sí cumplía, efectivamente. A veces les hago la invitación en auditoría, simulemos de que ocurre el riesgo y no nos hagamos como realmente a veces damos una respuesta como si el sistema de gestión nos diera la respuesta a nosotros como auditores. Y esa no es la idea. La idea del ejercicio de auditoría es que realmente encontremos todas esas falencias que tenemos para que el día que ocurra la contaminación, mi organización esté realmente protegida. Qué bueno que en auditoría, tanto interna como de certificación, encontremos lo que más podamos para proteger a la empresa. Entonces, aquí ustedes pagan por un ejercicio. Yo siempre les digo, aprovechen ese espacio, ese escenario, para que realmente encontremos nuestras debilidades como empresa. Porque a veces nos cuesta ser críticos. ¿Y cómo verifico esa efectividad? Y aquí estoy hablando desde la efectividad. Ya hablé de la eficacia, hablé de la eficiencia, utilicé los recursos, cumplí, logré mostrar los registros, ok, pero no fui efectivo. Cuando fui a ver el video, no se realizaba la inspección.
Entonces, aquí es donde yo empiezo a validar la efectividad, ese impacto. ¿Se materializó el riesgo o no se materializó? Ok, yo tengo un registro de visitantes, de contratistas, pago una empresa de seguridad, utilizo los recursos, pero al final hubo el hurto. ¿Fui efectivo? En lo absoluto. Entonces, ¿cómo empiezo a evaluar que mis controles sean efectivos hacia el riesgo? No es eficacia ese cumplimiento, hice 10 de 10, cumplí con la tarea, gasté los recursos y antes le ahorré plata a la organización, fui eficiente, pero ese nivel de efectividad, ese impacto es lo que estamos buscando desde el sistema de gestión. Como cuando yo ya hago esa evaluación del riesgo, esa valoración como tal, empezamos a hablar de cómo comparo el resultado del análisis con los criterios definidos. Y cuando yo comparo esos criterios para tomar la decisión sobre el riesgo que estoy hablando, ok, estoy evaluando y estoy diciendo que voy a generar un nivel de riesgo, pero que adicionalmente yo estoy también evaluando cuál puede ser ese riesgo residual después de tratamientos. Y cómo considero si se requieren acciones adicionales que puedan mantener esos controles existentes o reconsiderar la metodología. Aquí Ismer nos está hablando de una forma que es riesgo residual y que si lo unimos con metodología de ISO 31000 estaríamos hablando de ese riesgo residual. Ahora bien, viene el tratamiento de riesgo. ¿Cómo establezco, documento e implemento? Son 3 verbos rectores que nos está dando este requisito, donde yo empiezo a decir cómo voy a garantizar y cómo voy a demostrar que efectivamente yo soy eficaz. A veces cuando yo encuentro verificación de referencias, ok, me muestran en el expediente, en la hoja de vida del colaborador, y dicen, tengo las referencias, están documentadas, firmadas por la empresa. Ok, ¿cómo las verificaste? Ah, no, yo llamé. ¿Y dónde está el registro? No, es que yo llamé. Okay, ¿cuál es el registro? Yo debo garantizar, debo documentar e implementarlo. Debo tener y garantizar que ese registro yo sí lo dejé, con quién hablé, qué me dijeron, si lo recomiendan, si no. Mañana yo me voy de la organización y no tengo ni idea qué pasó con ese trabajador en la verificación de referencias. A veces los sistemas de gestión los hacemos y los registros van pensando, se piensan en la persona que está hoy en el puesto. Y siempre les hago una invitación respetuosa. El sistema de gestión, a pesar de que lo llevamos personas, no es de personas, es de una organización y es de un proceso que me debe garantizar, ¿qué? Una trazabilidad en el tiempo. Entonces, ¿cómo yo garantizo que esos registros se mantengan y no quede esa brecha abierta como a qué ocurrió? ¿Qué le dijeron? Espere, yo recuerdo. Cuando yo digo, tengo que recordar y mirar para el techo para buscar tal vez la respuesta a ese riesgo que tal vez yo gestione, fallé. Porque los controles, la documentación, la trazabilidad debería de hablar por sí sola. Solamente llegar y verificarla y garantizar que sí gestione mi riesgo. De una manera que eficaz, con base en esa previa evaluación ya realizada que hice en el análisis y que luego garanticé, crucé con esos criterios y determiné si bajó, si aumentó, si se mantuvo mi nivel de riesgo. Y aquí vamos a hablar de ese apetito, de esa tolerancia, esa capacidad de riesgo. En mi organización yo determino qué va a ser aceptable para mí, ese apetito de riesgos. Yo digo, ok, esto es aceptable, yo lo tomo de la forma en que está bajo, de esta manera yo lo voy a aceptar. Cuando ya empiezo a hablar desde esa tolerancia a riesgo, yo digo, ok, yo tengo que empezar a trabajar en este riesgo, yo lo acepto de esa manera, pero debo empezar a implementar medidas. De esa tolerancia es cuál es ese límite donde yo digo, yo lo voy a asumir solo como organización y hasta aquí voy. Pero cuando ya el riesgo es inaceptable, ya supera mi capacidad de riesgo, entonces ya salen esos riesgos tolerables para mi organización. Entonces yo digo, ok, tengo 2 opciones. Para la actividad, asumo ese nivel de riesgo, lo transfiero el riesgo, genero una póliza, voy a transferirlo a un tercero, o definitivamente elimino la actividad y yo no voy a seguir realizando esa actividad. Pero cuando yo hablo de ese apetito, desde esa tolerancia, desde esa capacidad de riesgo, desde ese nivel de aceptabilidad, pues fijado también en esas exposiciones y en esos tiempos que yo voy a tener en mi operación y en mi cadena de suministro, pues es como garantizo de que en el tiempo, pues mi organización tenga esa continuidad y realmente se vea esa gestión de riesgo basada en esos niveles de tolerancia y de apetito del riesgo. Estos ya son conceptos también muy enfocados a gestión de riesgos ya desde la teoría del riesgo, es hablar desde el riesgo inherente, hablar desde el riesgo residual. De cierta forma, la norma no nos lo está expresando de esa forma tan clara,
Pero si me voy por esos 31.000, si nos vamos a todas las teorías de gestión de riesgo, que es importante que nosotros tengamos en cuenta que si yo lo llamo riesgo inherente, riesgo real, como yo lo quiera nombrar, pero que si tengo un antes, tengo mis controles y voy a tener un después de ese riesgo. Porque mi riesgo sin controles puede ser no aceptable. Mi capacidad de riesgo superó los límites. Pero si yo implemento unos controles adecuados, hago simulacros, hago auditorías, instalé cámaras, puse un montón de controles y mi riesgo bajó a un nivel tolerable, pues baja esa tolerancia o a ese apetito de riesgo que yo decido ya, esto es perfecto para mí y puedo asumir el riesgo y puedo aumentar mi rendimiento. Entonces, por eso es tan importante analizar mi gestión de riesgos, bajo qué metodología, bajo qué conceptos, bajo qué criterios voy a establecerlos para garantizar esa gestión real del riesgo. Entonces, ¿qué me dice? Los tratamientos de riesgo. Ok, voy a lo que hablamos hace un segundo, cómo los establezco, cómo los documento para que se mantenga esa evaluación de riesgo permanente. ¿Para qué? Para respuesta a eventos. Cuando yo doy respuesta a eventos, ¿yo qué estoy haciendo? Uno, ¿cómo empiezo a priorizarlos? ¿Y cómo priorizo los riesgos? Y me voy a volver un segundo. De acuerdo a estos niveles de tolerancia y de apetito y de capacidad de riesgo. ¿Yo qué voy a decir? Ok, para mis riesgos no tolerables o tolerables, altos, medios o bajos, dependiendo la metodología que ustedes utilicen, ¿a qué le voy a hacer simulacro? Ok, tal vez a mis tolerables obligatoriamente anualmente, a los no tolerables, perdón, a los tolerables en mi riesgo inherente, se lo voy a hacer aleatoriamente a este riesgo que yo puedo tener cobertura y al año siguiente cambio mis riesgos que les voy a hacer simulacros. Pero ¿cómo garantizo que efectivamente todos mis riesgos les estoy generando, los estoy abordando? Y eso no significa que también si tengo riesgos que transferí, pues tengo que hacerle simulacro. No, yo determino a cuáles sí, a cuáles no, basados en esa priorización del riesgo. Por eso es tan importante esa priorización. ¿A qué sí le realizo? Y que si en caso de materialización, pues la organización que tenga. Uno, pues cómo son esas medidas, cuáles son esos tratamientos, pero cómo tengo, y esto es numeral nuevo, esa capacidad de recuperación y reactivación. Ok, hoy me hackearon mi organización. Mis backups, todo lo que yo tengo frente a ciberseguridad, metodología preventiva, todo lo que he instalado, tengo capacidad de restablecer mi organización en 24 horas. Y adicionalmente digo, mi cobertura en tiempo de información va a ser solamente una pérdida de 2 días. Entonces, ¿tengo la capacidad de recuperar la información? Claro que sí, de 2 días hacia atrás por 3 meses, pero adicionalmente me reactivo en 24 horas. Y esa continuidad del negocio cuando aplique, porque pues realmente también si se da un evento, por ejemplo, en el interior de la organización o una... supongamos, ya yéndonos a otro tipo también de eventos, tuvimos un sismo y hubo una afectación en infraestructura, por ejemplo, en la trilladora, pues esa continuidad del negocio, ¿yo cómo la logro dar? Si tengo un cumplimiento de pedidos, si necesito café pergamino, necesito también generar café excelso. Ok, tengo una red de ayuda donde yo voy a decir las trilladoras que están en tal zona, si están operando, y voy a enviar el café para esa zona y voy a lograr mi continuidad del negocio. ¿Eso puede pasar? Claro que sí. Y eso es continuidad del negocio. ¿Cómo damos respuesta? Documentamos estas actividades de respuesta a eventos, pues dependiendo mi matriz de riesgos, el riesgo que yo identifique, pues doy mi respuesta al evento. ¿Qué pasa cuando yo tengo una persona, ingresa hoy, proceso de selección, y consume drogas? Ok, se frenó el proceso. Pero si yo tengo una persona que lleva 5 años con mi organización y hoy resultó consumiendo, cuando los anteriores años no había salido positivo y hoy sí, entonces, ¿cuál es mi plan de respuesta a ese evento? Ok, tengo un reglamento interno de trabajo, pero también tengo una ley de salud mental, entre estabilidad laboral reforzada, o yo qué voy a hacer con ese trabajador. Esos son riesgos que nosotros debemos de tener claro qué vamos a hacer. Hoy una empresa me resulta con lavado de activos, anteriormente no íbamos hasta el beneficiario final, y hoy un beneficiario final de esas organizaciones que lleva 10 años conmigo trabajando, resultó vinculado al lavado de activos porque no conocía quién era el beneficiario final. Entonces, ¿yo cómo voy a garantizar y cómo voy a mitigar ese riesgo? O cómo ya le voy a dar tratamiento. Ok, entra mi oficial de cumplimiento, hace un reporte de la OIAF, cancelo las operaciones con ese proveedor. ¿Qué voy a hacer con lo que yo ya tenía negociado? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo contemplen y digan, ok, este es mi antes, durante y después.
¿Cómo aplico esos análisis de mejora y que se analicen las causas? Al final vamos a ver un poquitico de ese análisis de causas porque me parece algo importante hablar el día de hoy, basado en que a veces por metodologías nos quedamos súper cortos en el análisis de causas y cuál es esa metodología que utilizamos para entender qué pasó y llegar hasta esa falta de control. Y algo importante que trajo versión 6 por todos lados y es comunique, retroalimente, capacite, no solamente al empleado, al asociado de negocio, a las partes interesadas, pero aquí también me está diciendo en riesgos, retroalimente esa gestión de esas acciones a sus colaboradores. Entonces, y a las personas relacionadas con estos riesgos. Así es un tercero, pues también. Y aquí viene la actividad del día de hoy, que es simulacros. Teníamos que ver todos los riesgos para llegar al numeral de simulacros. Entonces, ahora, ¿qué me dice? De acuerdo a ese impacto, a esa naturaleza, a esa priorización de riesgos que me habló desde el encabezado, si lo recordamos, yo que debo realizar ejercicios prácticos. No me dice ejercicio, no me lo dice en singular, me lo dice en plural. Ejercicios prácticos y simulacros que permitan determinar la eficacia de las acciones. ¿Y las acciones dónde van? En riesgo inherente. En alguna oportunidad encontré que hacíamos simulacros para los riesgos residuales. ¿A qué le voy a hacer simulacros si ya el riesgo residual está bajo? Eso es ser muy positivos nosotros frente a la gestión de riesgos. Yo le hago el riesgo inherente para poder validar el control y decir si mi riesgo residual sigue siendo bajo. Si mi simulacro hoy ocurre y me mantiene el riesgo residual, debe subir a alto y no mantenerse en bajo, sino automáticamente me va a subir porque significa que en mis controles no hay eficacia, no hay efectividad. Hemos hablado mucho del riesgo inherente y riesgo residual, y esto es como la forma gráfica de verlo y analizarlo. Como desde mi riesgo inherente, yo tengo esa probabilidad de que ocurra, está alto, tengo mis controles. Una vez hice simulacros, validé que efectivamente funcionan, mi riesgo residual, ¿dónde baja? Aquí, se fue a medio. Entonces, ¿cómo yo evalúo que realmente una de las formas de validar la efectividad de mi control es el simulacro? ¿El simulacro hace parte del tratamiento del riesgo? Claro que sí, es una de las formas de metodología de validar esos controles. Entonces, basado en esto, y esta es la forma gráfica para poderlo llevar nosotros a nuestras matrices de riesgo. ¿Y cómo garantizo? Pues mi continuidad de esos controles. Entonces, ¿cómo priorizo el riesgo? Puedo determinar, bajo esta metodología, por ejemplo, que los inaceptables y los graves son los que yo voy a dejar obligatorios para mis simulacros y cómo en un mismo simulacro yo puedo unir 5 riesgos, 5 situaciones. El año pasado hicimos un simulacro, una empresa que duró como 2 semanas, una semana duró, pero abarcaba riesgos desde alteración de documentación, fallas en la carga, fallas en la recepción, o sea, era una trazabilidad completa de fallas. Realmente fue un ejercicio súper chévere y súper valioso que realmente nos dejó demasiadas enseñanzas y nos invita a planear nuestros simulacros de una forma diferente. ¿Qué me está diciendo también la norma de seguimiento? Medir periódicamente la eficacia de la gestión de riesgo de esas acciones adicionales. Una vez yo hago simulacros, mido y adicionalmente pues que establezco nuevas acciones porque si el riesgo se materializó, digo, ok, aquí tengo que fijar acciones, tengo que hacer un análisis de causas, qué está ocurriendo, los controles no son claros para mis colaboradores y qué voy a hacer. Y la revisión. ¿Qué me está diciendo la norma? Que lo revise mínimo una vez al año. ¿Qué significa? Yo reviso en mi matriz, valido cuáles son esos riesgos que se mantienen, suben, bajan ese riesgo residual y basado en esta revisión, pues, ¿qué va a pasar? Que nace nuevamente mi cronograma de simulacros. Es decir, que si yo reviso anualmente mi matriz, anualmente nace mi cronograma de simulacros y yo sé qué voy a priorizar y qué voy a garantizar que esté cumpliendo. ¿Qué me está diciendo frente a la comunicación? Y les he dicho mucho el tema de comunicación a partes interesadas y pertinentes, sea de los riesgos, de los controles operacionales. Y ojo acá, porque la norma me ha hablado también en numeral 1.1 de parte de asociado de negocio, cómo capacito, cómo sensibilizo y qué capacito en esos riesgos, en esos controles, cómo vamos a mitigar, cómo logramos esta sinergia y ese trabajo en equipo que me va a garantizar que no me contamine la carga, que el conductor sea seguro, que mi operación realmente garantice una protección de esos eslabones,
y que realmente pues logre esa cadena de suministro segura. Desde mi personal, desde el externo, desde ese asociado de negocios, desde ese tercero vinculado. Entonces, por eso se hace tan importante la comunicación, capacitación, sensibilización que me está hablando la norma. Bueno, cuando nosotros no tenemos una claridad frente a esos riesgos, cuando no tenemos nosotros esa claridad frente a qué es prioritario, qué no es prioritario para mí, cuando yo no establezco esos criterios de riesgo, cuando mi procedimiento no es claro, pues también ¿qué pasa? Pues nosotros hoy nos sentamos y decimos, ok, este año vamos a hacer simulacro por contaminación a la carga. Vamos a hacer tal cosa. No. Nosotros tenemos que tener claridad que es basado en una metodología que es cuantitativa, que es cualitativa, que me va a determinar qué es prioritario, qué no es prioritario. Y lo que siempre hemos dicho, si yo no sé para dónde voy, pues cualquier camino me va a llevar. ¿Qué significa? Que hoy nos levantamos pensando que vamos a hacer un simulacro de suplantación y eso fue lo que hicimos, pero no es basado en una metodología. Recordemos que toda la priorización de riesgo está basada en la matriz de riesgos para poder desarrollar nuestros simulacros. Entonces vamos a hablar desde esa planeación de simulacros. Ya vimos cómo nosotros desde nuestra matriz de riesgos garantizo que voy a ubicar mi priorización desde el criterio de riesgo, voy a decir qué es tolerable y qué no, y a qué le voy a aplicar simulacros. Y en la matriz establezco que va a ser una metodología de verificación, puede ser dentro del control operacional, y digo, voy a planear mis simulacros. Este accidente de Lima es siempre he dicho, me encantó este caso, a pesar de los eventos que tuvimos, no, me alegro del evento como tal, me alegro de cómo nos está dando herramientas a nosotros para trabajar un poco más a conciencia el ejercicio de simulacros y desde esa planeación. Vamos a ver 4 minutos del video solamente, el video dura 14 minutos, los invito para que lo busquen, pero vamos a ver desde el minuto 4 que viene un poco esa planeación y cómo la investigación les arrojó la falta de planeación para los simulacros y esa identificación de riesgos que me podía generar el simulacro. Entonces vamos a ver el video, voy a llevarlos al minuto 4. Más o menos acá. Hace 9 días un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez causó la muerte de 2 bomberos, cosa que entristeció al país entero, pero además causó la paralización de las actividades del aeropuerto y produjo una enorme preocupación, sobre todo por las versiones contradictorias que se presentaron sobre lo que había podido causar. Representante de Corpac para informar. El jueves 17 de noviembre, un día antes del accidente, un miembro de la base de rescate del AP llamó por teléfono fijo a un representante de Corpac para informarle que al día siguiente harían un nuevo ejercicio. Esa llamada está grabada, pero no ha sido publicada hasta el momento. Lo único que se conoce de esa comunicación es este correo que generó el trabajador de Corpac a las 4:52 de la tarde. Para tus tiempos de respuestas con vehículos de rescate del día de mañana, la hora más propicia es entre las 15 y 16 horas. Para el quinto ejercicio no hubo una reunión virtual ni presencial, como sí se hizo en agosto. La comunicación solo fue por correo y a través de llamadas telefónicas. El día del accidente, el viernes 18 de noviembre, entre la 1 y las 2 de la tarde, un miembro del equipo de rescate llama a la torre de control. El siguiente audio es esa comunicación. Torre. Aló, caballero, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Habla Carlos Peña, supervisor de equipo de la estación de rescate. Sí. Un favor, ¿con el señor Marcelo Torres? Marcelo Rodríguez. El mismo. ¿Cómo está, caballero? Lo llamaba porque hoy día vamos a hacer una prueba de la nueva estación de rescate. ¿Ya? Bien, hacia la cabecera 3-4. ¿Ya? La llamada la realiza Carlos Peña, supervisor de equipo de la estación de rescate. Se comunica con Marcelo Rodríguez, supervisor de la torre de control. Lo llama para informarle que por la tarde harán una prueba desde la base de rescate en construcción hasta la cabecera 34. ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que desean hacer para empezar? Ya, lo que vamos a hacer es de la nueva estación de rescate. Ajá. Bien.
vamos a hacer una especie, un tiempo de respuesta, bien, básicamente, hacia la cabecera 34. Es una prueba, no es un tiempo de respuesta. Sí, claro. Aquí hay una precisión importante. Tanto la prueba como el tiempo de respuesta tienen el mismo fin: llegar lo más rápido posible al extremo de la pista de aterrizaje. El tiempo de respuesta es un ejercicio formal, porque su resultado debe quedar documentado en los archivos del lab, mientras que la prueba es básicamente una práctica más. Aquí empiezan las dudas que ante cámaras ninguna de las entidades involucradas quiere resolver. ¿La prueba incluye necesariamente un ingreso a pista? El audio podría ayudarnos con las dudas. Entiendo que van a desplazarse por las calles de rodaje nuevas, la Sí. Quebec, la Romeo, la Lima, Así es. y se van a dirigir hasta cerca de la cabecera o solicitan ingresar a la pista. Solicitamos ingresar a la pista a la cabeza. Ya. Del audio se desprende que ambos están de acuerdo con la ruta y el pedido de ingreso a pista. ¿O es posible que el bombero y el supervisor de la torre hayan entendido diferentes ideas? Entiendo que van a desplazarse por las calles de rodaje nuevas, la Sí. Quebec, la Romeo, la Lima, Así es. y se van a dirigir hasta cerca de la cabecera o solicitan ingresar a la pista. Solicitamos ingresar a la pista a la cabeza. Ya. Para intentar resolver esa duda, paradójicamente, hay que hacer otra pregunta. ¿Es posible que el camión de bomberos realice la ruta marcada por el supervisor de la torre? Según las imágenes registradas en la zona del accidente, sí hay un ingreso a pista de aterrizaje por la vía Lima que lleva a la cabecera 34. Además, el audio da otro dato valioso. La autorización de ingreso a la pista estaba condicionada. Dependiendo del tránsito, la persona que esté en la frecuencia de superficie va a coordinar con el que esté en aeródromo para el ingreso. Ya. Entonces, por eso- Dependiendo del tránsito, porque ustedes pueden ver una ventana en cuanto a llegadas, pero quizás tengamos tránsito de salida. Por eso justamente lo que queríamos coordinar con Sí, ustedes. sí, correcto. Ustedes nos llaman y dependiendo de ese tránsito nosotros les permitimos el ingreso a la pista, no hay ningún inconveniente si es que no hay tránsito. Queda claro que el ingreso a pista iba a depender del tránsito aéreo. De lo que tampoco hay duda es que los supervisores de la torre no estaban bien comunicados entre ellos. E incluso ya hay una coordinación con el señor Wilber Ruiz. Ajá. Bien, así es justamente la prueba del día de hoy, ¿no? Ya, ¿cuándo coordinaron con él? Hay un correo por medio. Ayer, el día de ayer. Ya. Bueno, ya. Ok, omitió informar, pero ya bueno, eso es lo de menos. Ya, si No, 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 me pasas tu correo y te lo reenvío. No hay problema, ya la coordinación oral para mí es lo más importante en este momento que yo soy responsable. Ya, listo, hermano. En la parte final de la llamada, el miembro del equipo de rescate le dice al supervisor de la torre que su jefe se comunicará con él antes de empezar el ejercicio. Mi supervisor general se va a estar comunicando contigo en el 29. Por Sí. 129. Sí, correcto. ¿Ya? Ya. Listo, ok. Muchas gracias. Chao. Cuando el bombero menciona los números 121, Listo. Hace 9 días. Entonces, cuando empezamos a hablar desde esta planeación, encontramos todas las fallas y me gustaría que ustedes participen hoy, ayudando a identificar precisamente todas esas fallas que hubo. Entonces, vamos a invitar a Andrea Son. ¿Me aparece? Bueno, Andrea no abre el micrófono. No sé si alguien quiera participar, yo los voy a ir invitando, pero pues si alguien quiere participar, bienvenida dentro del análisis del caso. Listo, vamos a invitar a Argote Gabriel. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Gabriel, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar dentro de este caso? ¿Tú qué analizarías desde la planeación de este simulacro, basada pues en estos audios de comunicación para el desarrollo de este simulacro que está realizando el aeropuerto de Perú? Yo pienso que la planificación estuvo mal hecha porque
empezando desde que el gerente de los bomberos se comunicó con una persona que no iba a estar en el día del simulacro. Entonces había un error y el correo que envió fue a esa persona y la persona que lo recibió no tuvo la eficacia de reenviarlo a la persona que iba a estar en el día del simulacro. Entonces eso es falta de comunicación, o sea, no hubo una verdadera planeación. Yo miro ese error ahí. Perfecto, gracias, señor Gabriel. Vamos a invitar a Rubén Darío Rosero. Bueno, no está Rubén. Vamos a verificar por acá. Paula Andrea Valencia. Paola Andrea, perdón. Buenas tardes. Hola, Paula, ¿cómo estás? Dentro de este análisis, ¿qué nos puedes contar tú que analizas? Ya como ese análisis causal que uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues primero que todo hubo como una conversación muy informal por parte pues de las dos personas. No quedó como nada por escrito, como un correo formal, como haciendo la solicitud. Todo fue vía telefónica. Y la comunicación que hubo entre los dos supervisores ahí falló. O sea, no hubo comunicación entre ellos. Perfecto. Listo, Paula, gracias. Y vamos a invitar a Juan Diego Calderón, la última intervención. Bueno, alguien levantó la mano, Luis Gómez, creo que la levantó. Hola, sí, ¿cómo estás, Karen? Sigue, Luis, bienvenido. Vale, no, pues preocupante porque imagínate que van a realizar un simulacro en un aeropuerto donde están entrando y saliendo aviones. Pues no sé, yo no conozco mucho del tema pero yo por lo menos invitaría a todo el personal que va a estar dentro de ese horario de trabajo para que hiciéramos una reunión muy formal y tendría mínimo como un plano de qué es la cabecera 3, qué es la cabecera 4, cuáles son las horas y que quedara un documento escrito donde todos estemos de acuerdo y pues como más formalizado, porque fue solamente una llamada de tipo verbal, pero sí creo que faltó como un plano y un documento escrito con todos los protocolos de inicio y hora de inicio y fin del simulacro. Creo que todo esto faltó. Totalmente, y toda la comunicación no hay problema. Si nosotros damos cuenta, siempre es la persona de la torre de control, está diciendo como no hay problema, llamas y te decimos si se puede o no se puede. Entonces, como nosotros pues empezamos a evidenciar también esa comunicación tan informal, que es cierto, Luis, lo que tú dices. No sé si alguien más quiere intervenir frente al tema de la planificación de simulacros. Alguien que me quiera decir como, mira, la real planeación debió haberse sido así. No sé si todos saben, este accidente aéreo tuvo una connotación de dos fatales, que fueron las dos bomberos. Afortunadamente en el avión no hubo ningún accidente. Ya le doy la palabra a Giovanni. No hubo ninguna persona fatal dentro del vuelo. Pero sí les cuento que colapsó el aeropuerto 3 días, justo nuestra comitiva de VAX estaban en Perú en ese momento en el Congreso, eso fue para la fecha del Congreso que fue 16, 17 y 18 de noviembre del año pasado. Contarles un poquitico que hubo capítulos, no supe de Colombia si pasó, sí creo que pasó, fue con los del Salvador y Guatemala, que quedaron 8 días por reprogramaciones de vuelos y nadie les pagaba absolutamente nada porque es un evento fortuito, la aerolínea no tiene la responsabilidad y no tiene por qué pagar, en este caso, ni hospedaje, ni comida. Entonces, la connotación no es solamente los dos fatales en ese momento, lo que hubo de tráfico aéreo, la reprogramación de vuelos que duraron durante 16 días, restablecer una operación de las personas que habían quedado esos 3 días, sino que adicionalmente tener que las personas que estaban de viaje asumir costos de manera personal hasta que les reasignaran el vuelo. Si entraban a las salas de espera, ya quedaban ahí, si fueran un día, 24 horas, hasta que de pronto los pudiesen reacomodar y era el riesgo que tenían. O sea, yo entro a la sala y no puedo salir. Si queda una silla vacía y me logro subir en ese vuelo, ok, te vas,
de lo contrario, pues asumían los gastos. Entonces, algo tan simple como fue hacer un simulacro, el tiempo de respuesta, todo lo que impacta un aeropuerto, a una población, a un país entero, porque Perú, también esto como contarles un poquitico, solamente tiene un aeropuerto internacional. Y fue justo el aeropuerto impactado por esta situación. Entonces, si nos damos cuenta a veces en nuestros simulacros, por eso es que es tan importante la planeación. Giovanni Ardila había levantado la mano. Bienvenido, Giovanni. Se me fue Giovanni. Creo que te escribió en el chat algo. Ah, ok, gracias. Ya válido. Una planificación muy informal. Para un simulacro de esta magnitud se establecen los roles como tal, determinar los responsables. Perfecto, gracias Giovanni, gracias Luis Horacio. Entonces, ¿cómo nosotros logramos identificar todos estos elementos que están ocurriendo y cómo nosotros pues garantizamos esa planificación? Entonces, quería dejarles este casito, también es muy bueno para las actividades de ustedes de sensibilización en cada una de sus organizaciones. Dentro de esa planificación de simulacros, pues es como nosotros pactamos una reunión, una articulación de procesos, cuál va a ser ese objetivo de ese simulacro, cuál es ese alcance, cuál es esa amenaza o ese riesgo a simular, lo que nosotros vamos a hacer, quiénes van a participar, si hay partes interesadas al cual voy a comunicarlo, porque yo tengo vecinos a los cuales, si de acuerdo al simulacro que vaya a desarrollar, puede impactar a mi vecino, como de mi trilladora, de mi operación, de mi edificio. Si yo estoy en una propiedad horizontal donde tengo mis oficinas y puedo impactar el edificio, entonces yo debo informar al edificio, a las demás empresas que están al lado mío, de cómo efectivamente voy a desarrollar este simulacro para que no genere también alertas de emergencia y que las empresas de vecinas también como que a veces se generan procesos de evacuación cuando era solamente un simulacro que yo estaba realizando. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuál va a ser mi guión de ese simulacro? Adicionalmente, pues, ¿cuáles son esas responsabilidades de participantes de los simulacros? Yo les cuento que no fue en Café donde vi hace un poquito un simulacro que me pareció fuertísimo y fue de soborno por una compra. Uno de los proveedores hablaron con él para que le ofreciera dinero a la persona del proceso de selección. Realmente cuando yo vi ese simulacro y vi ese guión, yo decía, por Dios, ojalá esta niña no vaya a aceptar, porque pues obviamente, ¿cuál era el riesgo asociado a esa prueba? Pues que la niña aceptara el soborno, seleccionar a ese proveedor y pues realmente todas las implicaciones que iba a traer, porque pues obviamente ¿dónde se iba a desencadenar? Pues que esta niña saliera de la organización por este tipo de conductas. Entonces era un tema muy fuerte el simulacro. La verdad es que nunca había vivido un simulacro de soborno y siento que fue un poco estresante hasta para mí que estaba en ejercicio de auditoría, de asesoría, y realmente no fue fácil también para mí como decir, oh por Dios, esto es otro nivel. Entonces, cuando yo veo esos riesgos asociados a la prueba, y fue lo que vemos en este caso, bomberos, nunca hay más bomberos que gestionan riesgos, decimos, ahí es donde nos damos cuenta que somos muy reactivos y están dados a la reactividad, más no a la parte preventiva. Y es como todas las implicaciones, todo lo que se encadenó este simulacro, y solamente el simulacro era hacer un tiempo de respuesta, pero todo lo que generó. Y adicionalmente, ¿qué control voy a tener para esos riesgos asociados? Ok, si la persona me aceptaba el soborno, ¿cuáles eran esos controles? Y cómo iba a decir como, ok, tú aceptaste y te vas de la organización. Y obviamente, ¿cuáles son esos niveles de aprobación que necesitamos de estos simulacros para que realmente hagamos esa ejecución y nuestro simulacro pues esté en conocimiento, aprobado, planificado, y evitar este tipo de situaciones que acabamos de ver? Ahora bien, hicimos nuestro simulacro, vamos a esa evaluación, cómo le vamos a dar cumplimiento como tal. Entonces, cuando yo hablo de esa ejecución ya del simulacro, yo pienso que voy a evaluar cómo nos fue, pues si realmente cuál fue el desarrollo del simulacro, cuáles fueron esos resultados, si ese cumplimiento del objetivo, qué fortaleza científica dentro del simulacro, qué aspectos voy a evaluar y qué no cumplí. Si de verdad fue deficiente el cumplimiento. Estos son modelos, digámoslo, si ustedes al interior de la organización, obviamente hacen su análisis de ejecución tal vez de una forma diferente. Esto es como una
base modelo que utilizo y cómo realmente pues nacen esas acciones de mejora teniendo estos aspectos que tal vez fueron deficientes o fueron malos o que realmente necesitamos mejorar frente a la gestión de ese riesgo que tuvimos. Y si tenemos ese registro fotográfico, pues como lo anexamos de nuestras evidencias en que si se ejecutó, se cumplió, se identificó y cómo garantizamos pues que nuestra gestión de riesgo fue eficiente, fue eficaz y que realmente estamos impactando ese riesgo y sumando valor a la organización. Hay algo importante porque traje este análisis de causas, es algo que decidí involucrar en este proceso, basado en que la norma nos hizo refuerzo, es decir, como retroalimente esas acciones, analice la causa, qué pasó. Nos estamos quedando en esos factores iniciales, en esa causa raíz ahí inmediata, como que, ok, ocurrió, fue la falta de comunicación, pero si yo me devuelvo a ese efecto que realmente, o a esa causa raíz, perdón, a ese factor causal que me lo estaba generando, yo acá les invito a que analicemos metodologías, por ejemplo, las 4 Ps, donde me dice a mí identifique personas, posiciones, partes, papeles, maquinaria, o las 5 Ms, donde me va a llevar al análisis del factor causal. ¿Qué me lleva a esa causa inmediata? El 5 ¿por qué tal vez? Cuando yo me voy a ese factor causal, ¿qué metodologías me llevan? Tal vez es análisis de las 4 Ps, cuando yo analizo esas 6 Ms de métodos, materia prima, mano de obra, entonces busco otras metodologías que me van a permitir a mí analizar esas causas realmente y determinar esa causa raíz. ¿Dónde nació realmente? Y si analizamos el caso que tenemos ahorita, claro, todos nos quedamos en la inmediatez. Decimos, ok, debió haberse hecho una reunión más formal, tener esa comunicación obviamente más formal, fue algo demasiado informal para la magnitud del simulacro. Pero ¿a dónde va la causa raíz? ¿Dónde está el procedimiento de simulacros? ¿Dónde está el cronograma? ¿Dónde está esa matriz de comunicaciones, para el caso de un aeropuerto, para que se dé ese nivel de aprobación para ejecutar un simulacro de esta magnitud? ¿Y dónde está documentado, procedimentado un cronograma, un procedimiento, el cómo se hace, el formato, dónde está la planeación? Entonces, la causa raíz es que tal vez no tiene nada de eso estandarizado. Pero no nos quedemos solamente en la comunicación. Y esa era la invitación que les quería hacer. Otra metodología que me encanta, el efecto dominó. Y es que el efecto dominó lo mismo, me lleva a mí, ¿qué ocurrió acá? ¿Cuál fue la pérdida? Ok, 2 personas fueron las que fallecieron, un avión siniestrado. ¿Qué fue el evento del momento? Pues que hay el accidente como tal entre el avión y el carro de bomberos. ¿Y qué ocurrió de forma inmediata? Ok, que invadió la pista, efectivamente estaban en un simulacro y fue por falta de comunicación. Pero si yo me voy a esa causa real, faltó supervisión, faltó roles, responsabilidades, niveles de autoridad, hasta donde una persona de un puesto de control puede tomar esas decisiones, qué nivel jerárquico necesitaba ese bombero, tal vez para tomar esa decisión de ese simulacro. Y si yo me voy a la falta de control, digo, ok, procedimentalmente, cronogramas, niveles de autoridad, hasta mis perfiles de cargo de estas personas que se comunicaron, realmente tenían esa responsabilidad o ellos la asumieron para dar respuesta a algo que dijeron que iban a hacer ese día con un correo desde el día anterior. Entonces, ahí la invitación que les quiero hacer, ese análisis de causas, lleguen realmente hasta esa falta de control como organización y garanticen que efectivamente pues estamos ejecutando acciones correctivas y no correcciones y quedándonos como en la puntica del iceberg. Llevemos estos controles, realmente esa falta de control, y esto nos va a permitir realmente tener sistemas de gestión muy fuertes, una gestión de riesgos muy preventiva y que va a garantizar que nosotros cumplamos con esa efectividad y la valoración de esa efectividad de esos controles a través de los simulacros. ¿Qué nos está diciendo estándar 6.1? Con esto cerramos norma. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta frente a esa ejecución de simulacros, como que vayan pensándolas para poder pues desarrollarlas ahorita. Y con 6.1, que estamos viendo que es nuestro estándar aplicable al sector,
Dentro de seguridad de información, aunque tenemos en cuenta que debemos hacer simulacros en requisitos de asociados a negocios si tenemos riesgos críticos, claro que sí, yo puedo coger, cambiar una cámara de comercio, cambiar un dato a una persona que sepa que tiene antecedentes, cómo actúa mi persona que consulta y verifica esos antecedentes, si tiene claro el procedimiento, a quién reporta, cómo lo reporta. Si yo me voy a simulacros bajo la unidad de transporte de carga, tenemos contaminación, adulteración, soborno, cambio en datos, sobrantes, faltantes, adulteraciones en peso, tenemos muchísimo para trabajar. Lo mismo que el con seguridad de los procesos de la carga, de manejo. Con seguridad de personal, suplantación, infiltración, cambio hasta de un concepto de una prueba, a ver qué realizan nuestros colaboradores, cómo actúan, cómo se comportan ante esa materialización de ese riesgo. En seguridad física tenemos muchísimos. Actuar de la mano con la empresa de vigilancia y seguridad privada frente a daños en cámaras, sabotaje a equipos, infiltración también al personal de seguridad o que el mismo personal de seguridad me genere el riesgo a ver si las personas lo identifican, esos controles de acceso a sitios restringidos, cómo los controlo, cómo los garantizo, si una persona llega, solicita por abuso de poder y corrupción que le abran ciertos sitios, esa persona no está autorizada, ¿qué hacen mis guardas? ¿Van y le abren la puerta o realmente frenan y generan el control? Y en numeral 6, algo muy positivo que me trajo la norma, es que sí me está diciendo en el literal U, realizar ejercicios prácticos y o simulacros relacionados con seguridad de la tecnología de información que permita determinar la eficacia de esas acciones establecidas. Ok, ahora el numeral específicamente nos dice cuáles son sus simulacros. Es decir, que vamos a solicitar simulacros en el proceso del sistema integrado de gestión a nuestro jefe de seguridad o la persona que administre toda esta parte y a nuestras personas encargadas de ciberseguridad. Entonces, acá ya con esto pues damos por finalizado. Realmente, como siempre, agradecida con ustedes por estos espacios de capacitación. Abrimos ya pues ese espacio de participación si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia o esas experiencias que nos quieran también contar si han hecho simulacros en sus empresas y se han materializado riesgos. Entonces, si alguien quiere levantar la manito, bienvenidos. La levantó Miguel Salinas. Miguel, bienvenido. Sí, gracias Karen. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Quería comentar en el sentido de, pues como un apunte ahí por experiencia en el tema que tiene que ver con los simulacros, tanto de la norma VAS y cuando manejamos la norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ese lado se orienta mucho que son las brigadas de emergencia las que deben hacer los simulacros. Y para el lado de la norma VAS es importante que se involucre todo el personal para que asimismo cuando se haya la planificación o lo que pasó en el aeropuerto, cualquier persona que se encuentre en ese momento esté preparada y tenga las condiciones y el conocimiento para efectuar o atender el suceso. Entonces quería anotar esa parte, Karen. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Y algo muy importante que tú acabas de decir es que la mayoría que estamos en la parte de seguridad física hoy en día también venimos desde la seguridad industrial o desde seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ha migrado todos los conceptos, pero al final la esencia es la misma. Y es que tenemos personas, son vidas también humanas, y como algo que tú dices claramente, tenemos brigadas al interior de las empresas, pero a veces no creamos comités de gestión de riesgos pensando una forma integral de riesgo. Hay organizaciones que ya han evolucionado muchísimo frente a este tema y hablamos de esos comités integrales donde hablamos desde seguridad física y cómo un simulacro me puede impactar un tema de continuidad, un tema de seguridad como tal en la cadena de suministro, desde la seguridad en la infraestructura, seguridad de las personas, que no vaya a generar accidentes, hasta accidentes con los vehículos en las mismas trilladoras por un simulacro. Entonces, cómo todo eso nosotros lo contemplamos dentro de nuestra planeación y qué bueno que trajiste esa integralidad. Estamos acostumbrados a tal vez trabajar con sistemas paralelos y hablamos desde un sistema bien sea de calidad, bien sea de seguridad y control BACS, 28000, OEA,
45.000 o simplemente por decreto 1072 para la implementación del sistema de gestión. Siempre he dicho, y hoy precisamente hablaba algo, y me recuerdas en esta mañana en un taller en el que estaba, donde hablábamos y decíamos es que seguridad y salud en el trabajo, no más con el tema de programa de alcohol, drogas, cómo cumple una función muy importante desde el proceso de inducción, desde el proceso de ejecución, desde salud mental, en caso de que llegara positivo. Entonces, cómo nuestro sistema de gestión también nos está diciendo hay que crear esa sinergia con los demás procesos, porque a veces vemos seguridad y salud allá, pensando que son peligros y nosotros por acá hablando de riesgos, pero al final, si se llega a materializar, por ejemplo, un riesgo de hurto y en ese hurto se puede presentar un evento de que nos generen una lesión a un colaborador, como aquí se vuelve un tema integral del riesgo. Entonces, qué chévere que lo planteas de esta forma también desde esa integralidad. Gracias, Miguel. Creo que Luis Horacio abrió el micrófono. Sí, sí, Karen, yo quería como comentar un poco. Alcancé a verlo. Sí, digamos, dos temas, digamos, un riesgo de hurto o un riesgo de contaminación de la carga. Sí, es muy importante de pronto tus recomendaciones porque a veces terminamos involucrando a la policía y muchas veces pues hay personas que no, pues, que no están informadas de que se está practicando un simulacro, como comentabas con la persona del proveedor que le estaba como entregando un dinero a la persona que estaba recibiendo el café. Entonces sí es muy importante como esas recomendaciones de que, no sé, desde qué punto sí deberíamos involucrar o no involucrar a la policía y de pronto si se llegase a involucrar, que no creo que sea lo mejor, no sé realmente cómo se debe hacer porque digamos que en un simulacro en un caso de hurto, llegó la policía con sus pistolas arriba y pues no todos estaban muy enterados. Entonces lo que tú dices, que no, esto no vaya a generar una fatalidad de lo que pasó en Perú. Entonces, como tus recomendaciones con todos estos temas, por favor. Mira, ahí yo te hago una sugerencia, Luis Horacio, y algo que tú dijiste es muy válido, y es que como les contaba, llevo 15 años más en el rol de la seguridad privada. Y cuando involucramos la policía tenemos que tener claro, obviamente la comunicación desde esa red de apoyo que tenemos, gracias, desde esa comunicación que tenemos con esa red de apoyo, pero algo muy valioso es que no nos volvamos el pastorcito mentiroso. Porque cuando generamos tantas alertas y no comunicamos nuestros reales ejercicios, pues realmente después las autoridades no nos van a atender. Esa es la primera recomendación. La segunda es los procesos de retroalimentación posteriores a los simulacros es supremamente importante, porque si no todos van a quedar en su cabecita, vino la policía, quién sabe qué ocurrió, y digo yo vulgarmente se volvió el chisme, y se vuelve un tema de materialización también de riesgo reputacional. ¿Quién sabe qué pasó en la empresa? Porque llegó la policía. Entonces, una vez se finalicen los simulacros, hacer esa retroalimentación, muchas veces la policía también da sugerencias de recomendación para la prevención de hurto, de infiltración, todo ese tema. Entonces, si yo coordino con partes interesadas, realmente lo hago como ese ejercicio preventivo, chéverísimo que participen, y eso da confianza también para las autoridades. Uno no tiene procesos de exportación, invita a, por ejemplo, a la policía antinarcóticos a que me conozcan, a que conozca mi planta, qué hago, quiénes somos, para que el día que me seleccionen una carga para inspección física, pues ya sepan de quién le están hablando y que puede ser una empresa nueva en el sector o también puede ser antigua, pero que sepan con quién están hablando. Entonces también esas articulaciones con autoridades a mí me gustan, aunque tenemos un problema en nuestro país y es que la rotación debido pues precisamente a esa doctrina es un poco compleja y a veces mantener ese nivel de comunicación no es tan fácil. Pero sí, a mí me gusta involucrarlos hasta cierto nivel, dependiendo pues el tipo de riesgo. Uno, dos, los niveles de retroalimentación con el personal es supremamente importante y que no se dé a malentender, sino que ellos entiendan qué estamos buscando, qué estamos preveniendo. Y eso también genera alertas disuasivas donde dicen, ah, ok, aquí también están haciendo esto. Si yo tengo una persona infiltrada, eso va a ayudar a que la persona diga, aquí como que no puedo que se materialice el riesgo. Eso también nos lleva a lanzar mensajes indirectos digo, al inconsciente de nuestros colaboradores. Entonces, esas son mis recomendaciones, Luis Horacio. No sé si con esas quedaría resuelta Sí. tu pregunta. Sí, muchas Listo. gracias.
Y algo muy importante frente a estos temas también es que cuando genero esas alertas disuasivas, yo siempre les cuento que el año pasado tuve un casito de una persona que consumía cocaína en un área de empaque y una persona que ganaba solamente un salario mínimo. Cuando uno empieza a ver eso, decimos, ok, muy probablemente las personas al interior de la empresa no están evidenciando que hay controles, que yo sí estoy monitoreando ese tipo de situaciones y que adicionalmente estoy trabajando en esa gestión preventiva. Entonces, a veces esos son mecanismos positivos también. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o otra experiencia que nos quieran contar. Bueno, nadie más ha levantado la manito. Realmente qué chévere, como siempre, me encantan estos espacios con ustedes, conocer como siempre esas preguntas que salen bien interesantes. Agradecerles la jornada del día de hoy. Espero que haya sido supremamente claro y que les aporte un poco para esa gestión de riesgos. Siempre hemos dicho que seguimos trabajando en riesgos, seguimos trabajando en la cadena de suministro y que realmente esos simulacros se ejecuten, que cuando lleguemos a esos ejercicios de auditoría, la invitación siempre es la respuesta, no es hacia el auditor, es hacia una respuesta, hacia una gestión de riesgos real, consciente, que nos garantice una cadena de suministro segura. Entonces, les agradezco mucho el espacio de hoy, que estén muy bien, una excelente tarde. Y cualquier duda, pues bienvenida al capítulo. Ustedes saben que siempre el capítulo tiene las puertas abiertas a través de Diego para cualquier espacio también de aclaración de dudas. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Hola Karen, ¿cómo estás? Hablas con Daniela. Qué pena contigo. Hola Daniela, no te afanes, cuéntamelo todo. Sí, señora, es que tenía una pequeña duda. Lo que pasa es que vi que nos envió el link de asistencia. Ah, ok, ya le digo a Diego Guayinet para que te ayuden. Listo, dale, muchas gracias. Dale, con todo gusto, Daniela.